Sí, está muy helado acá, a diferencia de ayer que está muy caluroso. Este es el otro extremo. ¿Quiere un chal? ¿Sí tengo un chal? ¿En serio? Ya, Lucho, te pasaste. ¿Y el bastón suyo está aquí? Ya. ¿Perdón? No, bien, no, bien. No, las galochas las tengo Gracias. fuera. Chao, chao. Ya. Mira que estamos ya están, esto se está transmitiendo. Gracias, presidente. En materia de la cuenta, dos urgencias, ambas calificadas en calidad de suma. Uno para el primer proyecto que está en la tabla del día de hoy, que es el que modifica el párrafo quinto de las disposiciones transitorias de la ley 21.091 sobre educación superior y otras normas legales. Y el segundo, señalo también, en calidad de suma para el proyecto sobre, nosotros lo conocemos sobre jardines infantiles, con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición en la educación parvularia. Y luego excusas para el segundo punto que estaba en la tabla del día de hoy. Una del Premio Nacional de Ciencias de la Educación y Académico, señor Mario Leighton. Sí, lo que pasa es que como todavía no se ve, no se ha firmado el informe, todavía se manda para acá desde el punto de vista, senadora, formal. Como todavía no está en la Secretaría físicamente el texto, se manda hacia acá el documento propiamente tal. Pero efectivamente ya nosotros lo despachamos en general y está para el estado de tabla en la sala, va a estar en estado de tabla en la sala. Bueno, como les decía, la excusa del Premio Nacional de Ciencias de la Educación y Académico, señor Mario Leighton, en el cual, junto con agradecer la invitación, expone que no podrá asistir por razones de salud. Y hace presente que este tema es de vital importancia para ofrecer a nuestros niños, y en especial a los más pobres, una educación de calidad, utilizando los beneficios de una evaluación formativa, lo que facilitará que todos los alumnos aprendan bien lo que el profesor enseña. Señala que no hay alumnos buenos ni malos, y hay alumnos que aprenden si las condiciones son las apropiadas. Y en segundo lugar, del señor Rodrigo López, de Aptus Chile, mediante el cual agradece la invitación a esta sesión y envía sus excusas debido a compromisos agendados con anterioridad, expresando su interés de poder participar en una próxima fecha. Esa es la cuenta, señor presidente. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra. Varios puntos, Presidente. Senadora Yerna Roa. Presidente, el fin de semana hemos conocido antecedentes a través de los medios de comunicación respecto de una auditoría interna que el Ministerio de Educación realizó a los servicios locales. Quisiera que pudiéramos solicitar copia de la auditoría y que se nos diga cuándo ingresó la denuncia tras conocidos estos hechos a la Contraloría General de la República, que es lo que corresponde, porque si no sería esto un show comunicacional. O sea, si uno tiene antecedentes de irregularidades y no denuncia a la Contraloría, no tiene ningún otro propósito más que seguir debilitando a la educación pública. Por lo tanto, solicito que podamos oficiar solicitando copia de la auditoría y además la fecha de cuando se ingresó esta denuncia tras conocidas las irregularidades a la Contraloría General de la República. Sería un oficio A la ministra. a la ministra de Educación. ¿Les parece? ¿Hay acuerdo? Lo pueden aprobar sin mi voto. Igual el por 2 por 1 se puede acordar. Sí, lo ponemos cuatro. Senador Montes, ¿Carlos está reemplazando a Jaime? O... No, si no es necesario, no tenemos Ya. que reemplazarlo. Si fuese necesario. Ya, entonces el oficio se aprueba 2 votos con 1 en contra, la señora Fonbear, de enviar este oficio a la ministra de Educación solicitando que remita a la Comisión de Auditoría y también que informe cuándo se presentó la denuncia ante la Contraloría General de la República por los antecedentes que están señalados en esa auditoría interna. Correcto, ese sería El oficio. el oficio. Perfecto. Bien. Entonces pasamos a la tabla. Sí. Bueno, como punto 1, una modificación de tabla el día de ayer para continuar la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el párrafo 5, las disposiciones transitorias sobre educación superior y otras normas legales, ¿no? Quedó pendiente la indicación número 10. O sea, en términos técnicos, se efectúa la segunda discusión de la indicación número 10. Exactamente.
la segunda discusión y eventualmente ponerla en votación, no eventualmente, ponerla en votación por un tema del vencimiento de la urgencia el día de hoy. Así es. Sí, senadora. Yo primero quisiera ver el tema de la inadmisibilidad, porque el secretario, o sea, en opinión de la Secretaría es inadmisible, en opinión mía también es inadmisible. ¿Se hace pasar la gente del Ejecutivo, no? Para este proyecto, la gente que está en subsecretario de Educación Superior, ¿no? No, hay un acuerdo. Perdón. Un acuerdo en ambas cámaras de la oposición Sí. de no dejar ingresar a los subsecretarios y asesores a las comisiones. Perfecto. Se lo comuniqué en todo caso al subsecretario ayer y hoy. La admisibilidad. Eso es, sí, senadora Yana Rosto, no alcanzamos a votar. No, al final No. con la segunda discusión se siguió haciendo la primera discusión y una vez culminada se levantó ese punto. Presidente, voy a solicitar la votación de la admisibilidad porque tal como el propio secretario en el día de ayer señaló que respecto a las ideas matrices, esta era una iniciativa que estaba en esa línea y respecto de la segunda arista de la admisibilidad, respecto si esto generaba nuevas funciones y atribuciones, el secretario señaló en que él efectivamente tenía dudas y pensaba que por esa vía era inadmisible. Sin embargo, tal como señala la propia ley en materia de aseguramiento de la calidad, está en la página de la Comisión Nacional del Consejo Nacional de Educación. Ellos tienen como propósito referirse a las apelaciones en los procesos de acreditación y, por lo tanto, esta no agrega una nueva función o atribución al Consejo Nacional de Educación y, por lo tanto, pido que coloquemos en votación la admisibilidad. Bien, en votación entonces la admisibilidad. Perfecto. Señor presidente, pone en votación la admisibilidad de la indicación número 10. Quienes votan a favor están por entender que la indicación es admisible y quienes votan en contra porque es inadmisible. Senadora Fonbeer. Voy a fundamentar el voto. Tal como lo dijo ayer el presidente del Consejo Nacional de Educación, hay fallo expreso de la Contraloría y él adjuntó el número del fallo ayer en su presentación, si es que la Secretaría lo pudiese rescatar el número para el informe, en el que la Contraloría establece de que el Consejo Nacional de Educación no puede referirse o no puede hacerse cargo, referirse a los años de acreditación a las apelaciones por los años de acreditación que hacen las instituciones de educación superior después de la definición tomada por la Comisión Nacional de Acreditación. De hecho, es el dictamen, gracias secretario, de la Contraloría de la República 3641-2-2010. Y si es que la Contraloría específicamente establece de que ¿Podría leer el año del dictamen, por favor? ¿El 2010? Si es que la Contraloría específicamente establece de que el Consejo Nacional de Educación no se puede referir a estos casos, entonces es evidente de que se le está agregando una función que hoy no cumple el Consejo Nacional de Educación, y como el Consejo Nacional de Educación no tiene esta atribución, si es que por ley, por moción se le agrega, entonces evidentemente de que se le está agregando una función adicional al Consejo Nacional de Educación y en ese sentido, tal como lo dijera el secretario, es inadmisible y es por eso que voto porque es inadmisible. Gracias, presidente. Senadora Fonbeer vota en contra. Senadora Proboste. Yo voto a favor de la admisibilidad porque el Consejo Nacional de Educación, a partir de la ley que se ha aprobado, tiene entre sus funciones ser
constituirse como instancia de apelación de algunas decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación, particularmente lo que dice relación con los procesos de acreditación. Lo que acaba de leer por su intermedio la senadora von Behr corresponde a un dictamen de hace más de una década, en donde con posterioridad a aquello, este propio Parlamento ha legislado con el propósito de establecer un sistema de aseguramiento de la calidad que realmente genere condiciones de debido proceso para todas las instituciones. Y lo que hemos hecho como indicación es señalar en que aquí no se cumple el debido proceso para instituciones que no obtienen el número de años de acreditación que esperaban. Es decir, aquí el Consejo Nacional de Educación sí puede pronunciarse a juicio de algunos cuando la institución de educación no logra acreditarse, pero no puede pronunciarse si es que acredita por un número menor de años. Esta indicación que hemos presentado no entrega nuevas facultades ni atribuciones a un órgano de la administración pública, porque estas ya la tiene el Consejo Nacional de Educación. Repito, se constituye como instancia de apelación en decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Voto a favor, presidente. Senador, había tomado el voto al senador Galilea. ¿El dictamen? ¿Perdón? ¿Tiene el reemplazo? Sí, está acá. Texto nuevo. ¿Está en condiciones de tomarle la votación al senador Galilea? Toda la miseria. ¿Sobre la admisibilidad? Entiendo que se le estaría dando una función al No, CNE. es la función que ella tiene en el SNET. La tiene, puede leer la ley. La tiene. Esa es la discusión desde el punto de vista de admisibilidad. Si es una atribución que posee el CNE, o es una nueva atribución. Y por eso está ¿Ya votado. votaron todo? Votó la señora von Behr, presidente, si me permite. Votó por la inadmisibilidad de la indicación. Votó la senadora Proboste por la admisibilidad de la indicación. Faltan 2 votos que tomar todavía. Lo de usted y lo del presidente de la comisión. Inadmisible. Vota en contra el senador Galilea. Presidente. Sí, yo tengo dudas sobre la admisibilidad, pero más bien, considero que puede ser admisible, a pesar de que tengo algunas dudas, pero más bien quiero ir a la cuestión de fondo, al contenido de la indicación. Entonces, voto a favor de la admisibilidad. Resultado de la votación, 2 votos por la admisibilidad, 2 votos por la inadmisibilidad y un empate. De conformidad al artículo 182 corresponde en consecuencia repetir esta votación. Sí, senadora. Nuevamente la votación. Senadora von Behr. Yo considero que inadmisible y quiero ahondar en mi argumentación. La facultad del Consejo Nacional de Educación que se pronuncie respecto a si es que a acoger o no el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Acreditación respecto a la acreditación de una institución de educación superior no es de la ley, de la última ley que nosotros tramitamos durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Esta facultad es de antes del año 2010 y el fallo de la Contraloría de la República es del año 2010. Por lo tanto, el hecho de que uno diga de que esto es desde hace una década se refiere exactamente a lo que la ley hoy establece y a lo que establecía en ese minuto, que se le entregaba al CNET solo la facultad para referirse a la acreditación de la institución de educación superior. Eso no se cambió en la última ley, quedó exactamente igual. De hecho, lo dijo así, ante una duda mía, el presidente del Consejo Nacional de Acreditación ayer. El presidente del Consejo Nacional de Educación. ¿Ya? Entonces, aquí la Contraloría se refiere a la ley tal como estaba hace 10 años y tal como está ahora. No hubo ningún cambio entre medio. Por lo tanto, si la Contraloría dijo el año 2010 de que esta no es una facultad del Consejo Nacional de Educación, es evidente que sigue sin serlo. Y en ese sentido,
es absolutamente inadmisible porque se le está agregando una función adicional, que no es referirse a la acreditación o no de la institución, sino que es referirse a los años de acreditación, y el fallo de la Contraloría en eso es sumamente claro. Inadmisible. Vota en contra, senadora Fonbear. Senadora Proboste. A favor. A favor. Senador Galilea. Presidente. Si se empata, se rechaza la proposición y en consecuencia se declararía inadmisible la indicación. Inadmisible. Yo voto a favor. Vota a favor. Se mantiene el empate de conformidad al artículo 182. La Secretaría interpreta de que se da por desechada la proposición, que era por la admisibilidad de la votación, en consecuencia se declara inadmisible. Sin perjuicio de lo anterior, existe la posibilidad, se lo comentaba el señor presidente, de hacer la adecuación formal, si es que la Comisión unánimemente así lo determina, al artículo 23 actual de la ley sobre acreditación. Eso es lo que tiene que definir la Comisión. Me explico. En el artículo 23 original de la ley de acreditación se decía que se podía apelar de las decisiones que se adoptaran por los dos artículos precedentes, que en ese momento los artículos precedentes eran los artículos 22 y el artículo 21. Como consecuencia de la discusión de la Ley de Educación Superior, la Ley 21.091, se modificó el artículo 23 sin modificar la referencia a los dos artículos precedentes, solamente se modificó, básicamente en este tema, el órgano. Ahí se hablaba del Consejo Superior de Educación y se modificó por el Consejo Nacional de Educación. Pero sí se modificó en la Ley de Educación Superior el artículo 21, que era, en teoría... Sí, no nos interesa. Sí, no, muchas gracias, de todas maneras. Bueno, perfecto. Porque vamos a reponer el artículo. La indicación. Sí, vamos a reponer la indicación. Perfecto. En consecuencia, inadmisible. Vamos a reponer, vamos a votar la admisibilidad en la sala. Ah, perfecto. Eso sí, se puede revisar la no se admisibilidad. Perfecto. En consecuencia, señor presidente, quería terminar la discusión de este proyecto de ley por no haber más indicaciones que votar. Bien. Queda despachado el proyecto de la Comisión de Educación y pasa a la sala. Exactamente. No tiene asiento. No tiene informe financiero. Va directamente a la sala. Presidente, le pido, dado que está el senador Carlos Monte, autor de la iniciativa, que podamos ver el tercer proyecto que estaba en la tabla. El orden. ¿Y tenemos invitados? No, se excusaron. No, sí, parece sí. Ah, ¿para el del senador Monte? Sí. Sí, pero para el anterior. Hay invitados para los dos proyectos. Para el proyecto del senador Montes, el 253, está de alto al CIMSE, la representante la señorita Paulina Contreras. Y el segundo. Alto al CIMSE. El segundo punto es el senador Quintana, el tema de la evaluación. Y ahí está el 18 que inventamos de la jefa de UTP, señora María Correa. Pero para el tema del senador Monte está de alto al CIMSE, de esa institución. Paulina Contreras. Hay ambos invitados para el segundo y para el tercero. ¿Usted se queda hasta el final, eso no? ¿Senador? Hasta ahora usted me invite, presidente. No, hasta toda la función. Entonces el tercer punto. Entonces pasemos al punto 2. Sí. No, pasemos al punto 2 de la tabla, que va a ser los invitados, y vamos a iniciar la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la Ley General de Educación con el objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente los cursos primero a cuarto básico. Tenemos como... No han llegado los invitados. Tanto. Ya. Para ninguno de los dos puntos tenemos invitados. No han llegado ninguno. No hay nadie, me dice afuera. Y tampoco ahí me viene. Entonces ahí tiene sentido pasar al tercer punto. Sí.
votación, pero sí hay visibilidad en la sala. Por eso no era buena la adecuación, porque la adecuación No, porque hay una amarrada. Sí. soy indio, pero no soy Es que yo creo que es un mal dicho. Es que yo creo que es un mal dicho. Yo me encanta. No, yo creo que todo lo contrario. Ya. Por la ¿No? inteligencia que tiene. Todavía no. Ya. Ya. Entonces partamos, sí. No, que me habían dicho que estaban afuera, pero no están. Vienen en camino los invitados para el punto 2, entonces como no han llegado todavía, vamos a modificar el orden solamente y comenzaremos a la discusión en general del proyecto de ley que modifica el artículo 20 de la ley número 20.559 sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización, con el objetivo de precisar la forma en que se presentarán los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje. El autor del proyecto, el senador Carlos Montes, lo tenemos acá en la comisión, así que si les parece le ofrecemos la palabra al senador Montes para... Es que vienen en camino los invitados, entonces estamos iniciando... Sí, pero no han llegado, ese es el problema, que no han llegado todavía. ¿Qué? Ah, sí, pues. Sí, pero los suyos están. Que eso me habían dicho que no había nadie. Ya. Sí, me habían dicho que no había nadie. No. Sí, no lo había visto, disculpe. Era una buena idea anticipar. Sí. ¿Y dónde están los sala de invitados? Sí, una Ah, ya. Bien, tenemos como invitada a la señora Paulina Contreras, le damos la bienvenida de Alto al CIMSE, representante Alto al CIMSE, para este punto. Pero no sé si, senador Montes, usted quisiera, ¿no? Le da la palabra a Alto al CIMSE como autora. Ya. Ahora a Paulina Contreras, de la organización Alto al CIMSE, su presentación sobre el proyecto de ley. Muchas gracias. Bueno, buenos días, senadores. Hoy día vengo a exponer la postura de Alto al CIMSE respecto específicamente de la publicación de resultados. Agradecemos la oportunidad como Alto al CIMSE de poder exponer nuestra perspectiva. Partir porque una de las acciones que inician el cambio
de altas consecuencias asociadas al movimiento por la estandarización de la educación en Chile es la publicidad de resultados del CIMSE. La publicidad es la primera medida de uso de resultados, ya desde 1995, y desde entonces ha permitido distintos niveles de exposición que han afectado directamente a las escuelas. Por ejemplo, la elaboración y publicitación de rankings de escuelas en la prensa, la publicación de los llamados semáforos CIMSE, que asignaban un color a cada escuela en base a sus resultados, y más recientemente la elaboración de niveles de desempeño por escuela que crea el sistema de aseguramiento de la calidad, donde el CIMSE tiene más del 70% de participación. Además, la ministra de Educación ha anunciado que esta información también se incorporaría en el sistema de admisión escolar. Como campaña siempre hemos señalado que el CIMSE es más que una prueba. Es un sistema que está imbricado en un conjunto de normativas legales en educación que somete a las comunidades escolares, especialmente a directivos y profesores, inevitablemente presionados por subir o mantener sus puntajes. Esto desvía el foco del aprendizaje al resultado a toda costa, afectando primero que nada las relaciones pedagógicas, pero también la convivencia interna e incluso hoy mismo la propia existencia y sobrevivencia de las escuelas. Queremos señalar que en el caso en particular que hoy se discute, consideramos que la publicidad del CIMSE no depende de tanto de cómo se agrega la información, sino que depende más de la disponibilidad de la información por escuela. Por ejemplo, y sin que haya existido ninguna publicidad en alto al CIMSE, gracias a la Ley de Transparencia, tenemos toda la información sobre las categorías de desempeño de la ordenación de escuelas de los últimos años. Podríamos, tal como lo ha hecho la prensa, publicar cualquier ranking de escuelas derivado de tal información. Esto podemos hacerlo porque la información se produce y dispone por escuela. Para terminar definitivamente con los efectos perversos de la publicidad del CIMSE por escuela, es necesario modificar el rol que cumple el CIMSE en el sistema, pasando de ser un indicador para el mercado, que esta es la función que cumple en los rankings, los semáforos, la clasificación, etcétera, a un indicador para el sistema educativo. Esto se logra realizando la prueba en una muestra en lugar de en todas las escuelas. La información por escuela se ha asociado no solo a la publicidad de resultados, sino también a otras iniciativas de política del Estado que la política del Estado chileno ejecuta con sus escuelas. Asumir un cambio en la producción de información para el sistema, es decir, terminar con la información por escuela y pasar a la información agregada, implica un conjunto de cambios a otras leyes donde el CIMSE está implicado. Por lo mismo, sugerimos que este cambio se discuta en virtud de todo el sistema CIMSE. Incluso es posible que esta discusión le exceda, pues conocemos de fallos en que, por ejemplo, el Consejo de la Transparencia ha obligado a la Agencia de la Calidad de Educación a entregar información sobre rendimientos individuales de estudiantes en la prueba, aun cuando el propósito y la propia construcción de la prueba no permiten informar resultados significativos por estudiante. Por lo mismo, para que la información se informe, para que se informe de manera agregada, es necesario que cambie el carácter censal del CIMSE y se diseñe una medición muestral. Asimismo, es importante que otras leyes sean cambiadas. Entonces, ¿cuáles son las medidas que nosotros consideramos urgentes a propósito de las modificaciones al CIMSE? El CIMSE y sus mediciones estructuran un sistema mediante principalmente 3 instrumentos de política pública. Por un lado, el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño, o SNED, de la Ley 19.410, la Subvención Escolar Preferencial, de la Ley 20.248, y la Ley de Aseguramiento de la Calidad, 20.529. Todos estos requieren la generación de puntajes por escuela. Algunos de estos descargables directamente de la página web del Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad. El SNED reparte bonos y sellos de excelencia a los establecimientos y sus trabajadores basándose en un ranking que elabora el Ministerio de Educación, donde el CIMSE representa un 65% del resultado de cada escuela. Esto es un incentivo para que los establecimientos se concentren en obtener el mayor puntaje posible. Así se reparten cerca de 60.000 millones entre profesores de las escuelas del 35% superior del ranking y un 10% de este monto entre los trabajadores de las escuelas. Esto genera presión hacia los estudiantes, como podemos ver en esta comunicación enviada por los directivos de un liceo emblemático de Santiago.
Entonces, destacamos ahí el logro del 100% del SNED repercute en los salarios de todos quienes trabajamos en el liceo. Y con este argumento, el director busca incentivar a que los estudiantes tengan un buen rendimiento en el CIMSE. Además, los bonos SNED se reparten cada vez más a escuelas particulares y cada vez menos a escuelas públicas, como podemos ver en este gráfico. La subvención escolar preferencial exige a los establecimientos educacionales que aumenten su puntaje CIMSE mediante el establecimiento de metas de rendimiento. Para esto, la ley contempla el financiamiento de asistencias técnicas educativas que son contratadas por los establecimientos. La presión por mejorar los puntajes CIMSE se traduce en una fuerte demanda al mercado de la SATE por servicios relacionados con el aumento del puntaje CIMSE, gran parte de los cuales no están relacionados con la mejora de los aprendizajes, sino con soluciones de corto plazo, como entrenamiento a las pruebas o charlas motivacionales para los estudiantes. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los servicios que se demandan a las asistencias técnicas educativas que, como podemos ver, no necesariamente y muy a menudo tienen que ver con el aprendizaje, sino exclusivamente con el aumento del puntaje en la prueba. En 2018 se ejecutaron más de 700.000 millones de pesos en subvención escolar preferencial, a partir de presupuesto a partir del cual se financian las ATE. No sabemos en qué proporción de este monto se gasta en ATE porque no existe la información disponible. Por último, el sistema de aseguramiento de la calidad requiere generar información que permita categorizar a las escuelas para establecer sanciones que incluyen el cierre y para orientar a los establecimientos en base a lo que hacen las escuelas consideradas exitosas. En esta categoría, el CIMSE constituye el 73% del índice construido para tales efectos. La Agencia de la Calidad destina cerca del 50% del total de su presupuesto, que el 2018 fue más de 35.000 millones de pesos ejecutados, al ítem de medición de aprendizaje, como podemos ver aquí en el gráfico. A pesar de la incorporación de indicadores de desarrollo personal en la medición, la incidencia de ellos en la categorización es más bien accesoria. Y en realidad, independiente de su ponderación, fundamentalmente es el CIMSE el que permite la categorización de escuelas. Entonces aquí vemos que los otros indicadores de la calidad en realidad no discriminan por escuela, por lo tanto, al final lo que termina siendo definitorio en cuanto a la clasificación es el puntaje CIMSE. En conjunto, estas iniciativas disponen de recursos públicos que pueden ser usados por agentes privados con intereses que no necesariamente coinciden con el interés por la educación integral y el aprendizaje escolar. Algunos de estos intereses son intereses ideológicos en relación a estructurar la mejora escolar en base a indicadores cuyo origen no es pedagógico ni educativo, indicadores de mercado como información para ponerle precio a la educación y los servicios asociados a ella, y también intereses de sobrevivencia de las pocas escuelas, pues, o sea, de las propias escuelas, pues muchas se ven obligadas a destinar sus recursos a subir los puntajes a riesgo de dejar de existir o perder beneficios económicos y recursos de apoyo. Los intereses implicados en mantener el CIMSE exceden la publicidad de los puntajes por escuela. Tal como lo señala el boletín que convoca esta comisión, hoy el CIMSE ha servido para estigmatizar establecimientos y comunidades escolares. Recientemente, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados discutía las denuncias realizadas respecto a las irregularidades del CIMSE en sexto básico. Creemos que gran parte de los problemas que subyacen a denuncias como esta tienen su raíz en los intereses que se han creado a propósito de la maquinaria del CIMSE en 3 décadas de aplicación. Sostenemos 3 medidas que abren la discusión más allá de los resultados CIMSE. En primer lugar, generar una investigación al conjunto de la política CIMSE. Creemos importante que, dada la amplia cantidad de gastos del erario público en el CIMSE y las denuncias que se han expresado en la prensa, se deben investigar los intereses que mantienen el CIMSE. Si bien la denuncia está enfocada en los problemas generados en torno a la prueba de escritura aplicada a estudiantes de sexto básico, que además no tiene incidencia en la clasificación, no tenemos mayores antecedentes acerca del conjunto de la prueba aplicada año a año en 3 niveles. Además de los cuestionamientos sobre hábitos de vida saludable, participación y formación ciudadana, clima de convivencia escolar y autoestima académica. El cuestionamiento a la corrección de la prueba de escritura de sexto básico abre una serie de interrogantes respecto a todo el sistema de evaluación. Por ejemplo, respecto de los conflictos de interés en las licitaciones. ¿Quiénes se adjudican las diversas licitaciones asociadas al CIMSE? ¿Qué garantías de calidad ofrecen? ¿Existen conflictos de interés?
Respecto también de la confiabilidad y validez, ¿qué tan confiables son los resultados? ¿Cuál es la extensión de los errores que se cometen tanto en su aplicación como en su corrección? ¿En qué medida estos errores afectan los resultados que tienen serias consecuencias para las escuelas? Respecto de prácticas de racismo en la pauta de corrección, ¿en qué medida existen prácticas racistas de discriminación racial en la corrección? Por ejemplo, respecto de lenguas diferentes al castellano como el creolé o el mapudungún. Respecto también de las malas condiciones laborales de los correctores, ¿cuáles son las condiciones en las cuales los distintos trabajadores que llevan a cabo la aplicación y la corrección del CIMSE desarrollan su trabajo? ¿Cómo afectan estas condiciones a los resultados? Respecto de los contratos de confiabilidad y el secretismo en torno al CIMSE, resulta paradójico que las medidas de confiabilidad en torno a la aplicación y corrección de las pruebas, cuyo objetivo debería ser asegurar la confiabilidad, operen en sentido contrario, pues el secretismo en torno a ello obstaculiza su fiscalización por parte de la sociedad. Así vemos cómo las denuncias aparecidas en la prensa provienen de testimonios anónimos de revisores y exautoridades de la Agencia de la Calidad por temor a represalias. Es alarmante que quienes conocen de cerca el proceso consideren que, cito, la agencia es una caja negra. Ni siquiera el Consejo Nacional de Educación se metía mucho. Su revisión privada es lo más riesgoso para el Estado porque pasan por encima de los filtros. Respecto a la privatización y venta de la práctica de corrección al mejor postor, la externalización de procesos centrales en el CIMSE, como su corrección, a empresas sin antecedentes respecto de su calidad, donde prima la reducción de costos, es una política que debe ser discutida en la medida que pone en riesgo la confiabilidad de resultados que tiene graves consecuencias para las escuelas, como su cierre. Es más, al preguntársele a la agencia de calidad si sus prestadores eran a la vez prestadores de asesorías técnicas educativas, los representantes de la agencia de calidad señalaron que no lo sabían. Con ello, es posible que se hayan contratado servicios a empresas que, tal como señala el informe sobre ATE en el 2014, puedan estar prestando servicios de entrenamiento para el CIMSE en las escuelas. Aquí no se trata de comprar una materia prima lo más barata posible. Estos son algunos de los problemas más evidentes que las denuncias recientes permiten identificar. Como Alto del CIMSE, desde el 2013 venimos denunciando este y otros problemas asociados al CIMSE, como, por ejemplo, el agobio que produce en las comunidades escolares. Consideramos que estos antecedentes justifican una investigación rigurosa, no solo respecto a la prueba de lectura, sino sobre el conjunto de la política CIMSE. Uno de los focos fundamentales de esta investigación debería ser esclarecer uno de los aspectos más oscuros del CIMSE, su estructura de negocios y la cantidad de recursos que el Estado destina hoy, de una forma o de otra, a esta política. Cualquier intento de modificar este sistema será siempre más complejo si no se cuenta con claridad sobre la red de intereses económicos que más de 30 años de política CIMSE han construido. Como segunda medida, congelar la aplicación del CIMSE. Por lo anteriormente expuesto, y como lo expresamos ya el año 2014 al equipo de tarea que investigó el CIMSE, la prueba a propósito de los múltiples problemas identificados, es de suma importancia congelar la aplicación del CIMSE al menos durante el curso del proceso riguroso de investigación respecto a esta política. En términos prácticos, hay suficientes datos estadísticos que permiten que el sistema tenga la información que necesita para apoyar a las escuelas durante este periodo de congelamiento. Y por último, elaborar una política de consenso para transitar, como decía, desde un CIMSE censal a un CIMSE muestral. En relación con lo que ya hemos expresado al inicio de esta presentación, es necesario evaluar seriamente la necesidad de que el CIMSE sea una prueba censal. Como campaña Alto al CIMSE, venimos proponiendo desde el año 2014 una política de consenso a nivel nacional en torno a un proceso de transición a una prueba muestral que cumpla con altos estándares, como los que tiene, por ejemplo, la encuesta CACEN. Una prueba muestral desacopla el uso pro competencia del CIMSE del uso pro regulación del sistema que hoy concentra esta prueba, permitiendo pensar formas alternativas de regular el sistema escolar más allá de la estandarización de aprendizajes. Cabe señalar que en todo el mundo el fracaso de las políticas de control mediante pruebas estandarizadas para mejorar la educación, además del alto costo que significan las mediciones censales, ha implicado la discusión y retroceso de este tipo de mediciones, dando paso a mediciones muestrales que permiten tomar el pulso a la calidad de la educación sin las externalidades negativas que hoy tienen sistemas como el CIMSE.
Tal como señala el mensaje del boletín de hoy, los test estandarizados han terminado produciendo severas distorsiones, desvirtuando el concepto de educación de la misma y de la calidad de esta, reduciendo el currículum a las asignaturas involucradas, minimizando el rol de los profesores y restando la iniciativa para desplegar sus capacidades y dañando severamente a los menores, motivando una suerte de entrenamiento para su resolución y una presión que no resulta deseable. Las 3 medidas que acá sugerimos buscan aportar al desarrollo de una estrategia que haga frente a los principales problemas del CIMSE como política educativa. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Senador Carlos Monte, que es autor del proyecto de ley. Mire, esta es una antigua discusión, creo que una discusión bastante profunda, pero quiero explicar cómo surge esta discusión. Surge de ver en todas las comunas y en todo el país este cuasi mercado educativo en que los colegios iban poniendo afuera tanto puntaje en el CIMSE, y de acuerdo a eso fue cambiando la estructura de cobro del copago. Ese fue el origen que motivó esto, es decir, mire, aquí se está generando una gran distorsión a partir de este cuasi mercado y que tiende, como decía usted, a ordenar el proceso educativo y el funcionamiento de las comunidades educativas en función de obtener un determinado resultado, porque en definitiva tenía un efecto en lo que se ponía fuera de los colegios y también tenía un efecto en todo lo que se refería a los cobros del copago. Bueno, yo la verdad que esta misma medida acá la aprobamos ya, la aprobamos en los presupuestos varios años. El problema es que dijimos, pongámoslo como ley para no tener que estar discutiéndolo todos los años y por lo menos evitar que esto se transforme en un mercado, un cuasi mercado y echar a competir colegios, sino que sea un factor que sirva a cada colegio de acuerdo a su propia realidad, porque la información le iba a llegar a cada realidad. Todo esto con una fuerte crítica a este instrumento como tal, o sea, la evaluación psicométrica estandarizada, hoy día está muy cuestionada en el mundo entero. Aportan cosas muy parciales, muy limitadas, pero no dan cuenta de los reales procesos educativos, de cómo está desarrollándose el niño, en ningún caso. Entonces está muy cuestionada. Yo creo que lo que está en discusión aquí detrás de esto es el concepto de educación. El concepto. ¿Qué entendemos por educación hoy día? Hubo toda una onda mundial, tipo prueba psicométrica, que esto partió de distintos lados, que en América Latina se aplicó en todo, desde Estados Unidos se aplicó en todo el continente, y empezó el debate contra estas pruebas psicométricas en Estados Unidos, en primer lugar, y en el Parlamento norteamericano. O sea, demócratas y republicanos le hicieron ver al ministro, al presidente, de que tenía que cambiar este sistema, que no podía ser, porque esto generaba una distorsión. Lo que no significa estar contra la evaluación, sino que significa realmente captar los reales elementos que dan cuenta de cuánto se desarrollan los niños o no se desarrollan los niños en el proceso educativo. Yo alguna vez expliqué en la sala del Senado el acta, leí el acta del debate en Estados Unidos, que era realmente lo mismo que usted está diciendo. O sea, decir, aquí los psicométricos, un colegio que tiene bajo CIMSE puede ser mucho mejor que uno que tiene alto, porque en ese colegio que tiene bajo, que trabaja con alumnos con determinadas características, hay muchos procesos desarrollándose, potenciándose, enriqueciéndose, que hay que tener presente, y este indicador como está no lo tiene presente. Quiero aclararle, presidente, de que todo lo que ella señala respecto al negocio, a la estructura de negocio, nunca lo tuvimos presente, porque yo jamás me imaginé que había la oscuridad de este informe que salió hace pocos días, no sé si entiendo que la Cámara de Diputados lo está investigando, jamás me imaginé, ¿eh? Y todo indica que hay una situación mucho más oscura respecto a cómo se distribuyen los 6.000 millones, creo que es la última vez, cómo se distribuyen estos recursos. Eso no está presente en la moción original. Bueno, yo creo que eso es un elemento adicional. Una pequeña referencia a cómo se fue instalando esto acá. La verdad que aquí hubo un acuerdo transversal entre las tecnocracias de todos los sectores. Esto no es solo, uno puede decir que de un sector o de otro. Esto era la onda. Todos los que iban a Estados Unidos a estudiar volvían con esta idea, con este concepto de educación y este concepto de evaluar la educación. No era de izquierda o derecha, sino que se fue formando una... Hoy día viene una onda en sentido contrario. La PISA, la prueba PISA, surgió a nivel europeo en contra del CIMSE, pero se transformó en una distorsión distinta. Hay una serie de trabajos, que les recomiendo leerlo, que cuestionan la PISA, no por la estandarización, sino que cuestionan la PISA porque tiende a hacer que los alumnos piensen de una determinada manera. Eso es lo que plantea esos estudios, de hecho en la Unión Europea. Bueno, aquí
el proyecto es bien sencillo. En el fondo está diciendo lo que aplicamos, que no puedan volver a salir al mercado a poner los precios afuera, sino que a cada colegio le lleguen los antecedentes que quiera. Si los apoderados quieren saber más de su colegio, pueden saberlo a través de eso. Pero terminar con esto de que clasificar a los colegios de esta manera. Lo peor que ha ocurrido es el famoso semáforo, ¿no es cierto? Lo peor que puede haber ocurrido nunca, que fue una barbaridad y dejó colegios muy estigmatizados. Nosotros cuestionamos que ahora en la plataforma que se subió para el sistema de admisión escolar se vuelva a poner el SIMS. Se logró amortiguar un poco porque está puesto como incentivo, como desempeño y por lo tanto no es como exactamente como el semáforo, pero tiende a inducir en esa dirección. En todo caso, todas las encuestas que se hizo el propio Ministerio de Educación dice que afortunadamente esta dimensión no es la que más motiva a los padres. Les motiva la cercanía, cómo es la calidad de la relación entre dentro de la escuela. Nosotros presentamos otro proyecto que era terminar con una cosa que está en el sistema de acreditación, que las pruebas estandarizadas tienen un valor de 2/3 de la calificación y 1/3 los de cualitativo, que fue un debate aquí fuerte. Y quiero aclararle, senadora Proboste, que esto fue una pelea muy fuerte con Ignacio Walker, porque él consideraba que la prueba... Después ahora ha cambiado. Incluso Pedro Monte en ese momento era totalmente partidario de esto como la forma. Y la pelea fue... Logramos incorporar 1/3. Logramos... No. No, sí, son referencias a la historia. No, pero mira... Yo te quiero decir que en el mundo del PS también había gente que consideraba que esta era la forma de definir si había educación o no había educación. Y esto genera distorsiones. Es cierto de que hoy día qué es lo que es educación y cómo se evalúa es un tema abierto en el mundo entero. O sea, hoy día nadie puede decirme, yo veo gente leyendo los Ecumenios hace 400 años para revolver a las preguntas originales que dijeron qué es lo que era la educación, porque hoy día es desarrollar el talento de los jóvenes plenamente, integralmente, en sus capacidades de relacionarse con el mundo. En fin, hay una discusión muy grande respecto en el mundo actual qué es lo que es calidad, qué es lo que es buena educación. Hay una discusión, no hay una sola definición. Por lo tanto, hay una gran dificultad para medirla, para evaluarla. Yo creo que este es un componente que puede ayudar muy marginalmente. Ojalá que luego salgan otros, los cualitativos que hay en las pruebas de la... Yo después de ese estudio que usted mencionó, yo llamé al que era director de Enrique, y le dije, ¿cómo puede ser esto? Y me explicó, o sea que en todas las aparecían gente, no quiero calificarlo, pero gente que no respondía a criterios de probidad suficientes. Entonces en cada licitación se les provocaron problemas que ellos salían a corregir. Bueno, yo termino con lo siguiente. Este proyecto solamente evita un problema, que es este mercado afuera. No corrige el problema de fondo, ni el 2/3 o 1/3, ni pone otro concepto de educación, porque tenemos que hacer una discusión mayor y no tenemos facultades para eso y tenemos que abrir. Entonces lo único que busca es darle estabilidad a lo que ya acordaba la ley de presupuesto, que evitar que se reproduzca algo que afortunadamente lo suspendimos hace 4 o 5 años, se suspendió. O sea, no siguió así, porque hoy día no lo están haciendo mucho más veladamente por los lados, y por lo menos mantener eso que ya existe en la realidad. Entonces yo pido el apoyo de este proyecto y reitero que aquí es una discusión, yo creo que más que entre tecnócratas, con una visión del ser humano, y entre un concepto más humanista que busca un desarrollo más integral de los niños, teniendo muchos aspectos respecto a los cuales es necesario que el debate mundial avance, porque esto no es solo un problema chileno, esto está instalado en todos lados, ¿no? Entonces, presidente, es un proyecto en el sentido bastante moderado y modesto que busca mantener lo que ya se ha planteado en las leyes de presupuesto. Gracias. Gracias, senador. Se ofrece la palabra, senadora Yasna Proboste. Presidente, en primer lugar, agradecer a nuestra invitada su presentación, que efectivamente va mucho más allá de lo que plantea este tibio y pequeño paso que busca el proyecto de ley, que en realidad es un esfuerzo muy menor de la problemática que usted plantea y que la verdad está muy distante de los bordes de este proyecto de ley. Dado que es un artículo único, presidente, le pido que lo podamos colocar en votación. ¿Hay más palabras, senadora Ana Fonberg? Presidente, agradecer primero a nuestra invitada.
Esta es una discusión que nosotros hemos tenido con el senador Montes muchas veces ya en la comisión de presupuesto. Yo creo que aquí el punto está en, o sea, desde mi perspectiva, yo tampoco soy muy amiga del CIMSE. No sé si esta es la mejor fórmula o el mejor termómetro. De hecho, tengo profundas dudas de que sea el mejor termómetro. La pregunta es si es que queremos cambiar el termómetro o anular la posibilidad de información. Para mí son dos temas distintos y quisiera explicarme. Yo creo que nosotros tenemos que revisar como sociedad y tenemos que revisar si es que el CIMSE es la mejor manera de medir, ¿ya? De medir los resultados en educación. Yo creo que hay muchas fórmulas muy distintas y habrá que, en su minuto, esta fue la que se estableció. Habrá que ver si es que se establece otra, distinta, nueva, que efectivamente se haga mucho más cargo de las realidades que se viven dentro de las comunidades educativas. Mi problema con el proyecto de ley es que no cambia el CIMSE. Esto no cambia el CIMSE. No cambia la manera de medir. No cambia de que en el fondo para los profesores sea importante tener un buen resultado del CIMSE. El problema de fondo acá es que tenemos que cambiar entonces la manera en que medimos calidad de educación. Ese es el problema. Pero la pregunta es si es que nosotros queremos que la información en general no llegue a los padres. Yo creo que ahí tengo una diferencia con el senador Montes. Yo creo que es importante, o sea, es importante la información y lo que aquí se hace es restringir la información. Yo creo que la información a los padres es sumamente relevante para el proceso de toma de decisión. Si es que no nos parece que sea la buena, o sea, no sé si me estoy explicando, pero en el fondo lo que quiero transmitir es que es súper relevante que los papás tengan la información. Yo creo que la información tiene que ser lo más transparente, certera, rápida posible. La pregunta es si es que queremos medir de otra manera. Y yo en eso sí coincido. Pero lo que hace el proyecto acá, lo que hace este proyecto es restringir la posibilidad de informar, no cambiar la forma de medir. Y yo creo que lo que hay que hacer es discutir la forma de medir. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Y creo que deberíamos hacer una discusión de fondo, que no la hemos hecho, de la forma en la que medimos la calidad de la educación y los efectos que eso tiene. Lo que el proyecto hace es restringir la posibilidad de información. Yo entiendo que se quiera votar hoy, pero lamento que se vote hoy, porque creo que en todos los proyectos es súper importante escuchar. Y acá no hemos escuchado. No hemos escuchado. No hemos escuchado a padres y apoderados, no hemos escuchado a colegios, no hemos escuchado. Y yo siempre creo que es bueno escuchar. Y aquí no hemos escuchado. Entonces, lamento de que, porque después muchas veces cuando votamos de esta manera y después volvemos a la discusión en particular, tenemos que abrir momentos para escuchar en la discusión en particular porque no escuchamos básicamente a nadie en la votación en general. Pero bueno, las mayorías son las mayorías que se le hacen, ¿no? Entonces, esa es mi posición. Yo creo que de verdad tenemos que revisar, y en eso coincido con el senador Montes y con nuestra invitada, de que no necesario, o sea, de verdad yo tengo fuertes dudas en torno al CIMSE. No creo sí que sea bueno restringir la posibilidad de informar qué es lo que el proyecto hace. Gracias, presidente. Senador Jaime Quintana. Sí, yo comparto lo que planteaba el senador Montes, la senadora Yasna Proboste. Creo que este es un proyecto bastante sencillo y además esto ya en rigor está operando en base a la ley de presupuesto que también prohíbe la publicidad. Sin embargo, el daño ya está hecho. Las consecuencias de esta estigmatización que trajo consigo el semáforo están mostrándose a cada minuto. Precisamente esta admisión o el sistema SAE, ¿no es cierto?, que hoy día está operando en la región de la Araucanía, perdón, en la región metropolitana, ya el resto de las regiones entró en régimen. Lo que ha hecho es estigmatizar establecimientos y concentrar la demanda en aquellos establecimientos que tradicionalmente en el histórico CIMSE obtuvieron mejores resultados, y ahí se concentra el grueso de la demanda y también se concentra el problema político, ¿no? Porque finalmente eso es, ¿no? El famoso algoritmo que debiese haber sido un tema marginal,
finalmente ocurre que, como no hay una voluntad tampoco, esto es bien transversal, como se ha dicho, de potenciar la oferta pública, es decir, tener más establecimientos que demanden justamente la postulación. Aquí se centra en determinados establecimientos todos, o sea, aquí el daño del CIMSE ya está hecho, y por lo tanto yo concuerdo que hay que avanzar a tal como dice la senadora von Baer, a buscar un sistema que lo sustituya. No es este el caso, y por lo tanto, como esto ya está hoy día operando en la ley de presupuesto, yo también concuerdo que debiese votarse en general y particular. Senador Carlos Montes, me ofreció la palabra. Respecto a los argumentos de la senadora von Baer, lo que diría es que, y también de la senadora Proboste y el senador Quintana, o sea, yo creo que aquí se trata de amortiguar el daño, o sea, de minimizar el daño. Porque el daño, o sea, no sé si en regiones lo mismo que lo que era en la metropolitana, pero uno día en la Florida decía, este colegio maravilloso, el mejor CIMSE de la comuna, el puntaje. Y se iba generando una competencia sobre un indicador que todos estamos diciendo que para algunos es relativo, para otros nos parece malo. Entonces, eso es lo que busca, sacarlo. Así lo logramos ya en la ley de presupuesto, eso está logrado. El problema para evitar la discusión año a año, por lo menos consolidarlo en una norma más general. A mí, la verdad que, como digo, tenemos otros proyectos sobre esta materia que apuntan a ir horquillando. Quiero decirle que llegamos a tener, en Piñera 2, llegamos a tener 17 pruebas CIMSE al año. Llegamos a tener en segundo básico la prueba CIMSE, que era una barbaridad, porque en el colegio que salía mejor en el país, que es de la comuna de San Ramón, en el mejor le hacían en primero básico, tenían 3 horas a la semana de entrenamiento para contestar la prueba CIMSE. O sea, ese nivel de distorsión. Los profesores eran evaluados por cómo dirían el CIMSE, no por si eran buenos profesores o no, de acuerdo a la realidad. Yo me convencí de una cosa, que el mayor problema de la educación es que hoy día no sabemos quiénes son los niños. Porque no es solo un concepto de educación, es también quiénes son los niños. Uno habla con ¿cuál es el mayor problema que tenemos los próximos años? Saber quiénes son los niños. Los profesores no pueden estar a tienda conversando con quien no saben quién es. Y además que los niños van cambiando mucho de una generación a otra. Ser profesor hoy día es lo más difícil que hay, porque antes los niños tenían una cierta estabilidad en su forma de pensar y de ser. Y quiero decirles de que lo que yo al menos he leído de filósofos y estudiosos de esto, dicen que en el mundo actual el mayor problema es que el niño que produce la sociedad es un niño muy escindido, que separa los valores de los conocimientos técnicos, etcétera, distintas dimensiones, y que el gran desafío de la educación es la reintegración de dimensiones para que el niño tenga su propia visión de la vida, construya su propia singularidad. Y la verdad que esto lo único que hace es estandarizar. O sea, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Yo lo que pido, presidente, es que, por limitado que sea el objetivo, por lo menos estabilice lo que ya está en la ley de presupuesto, que es una ley anual, y que permita, por lo tanto, y yo entiendo que en el último año incluso no está, bueno, y que permita, porque es un tema que no hubo el quórum suficiente en el momento que se votó, y por lo tanto, pero igual ya esto se instaló como ya nadie pone esta cuestión en los colegios porque le da vergüenza, pero estabilizar eso es todo, señor compañero. A ver, yo obviamente valoro el proyecto y también creo que tiene un impacto acotado, pero que avanza en la dirección correcta, y falta dar la discusión de fondo sobre el impacto negativo, diría yo, de la trascendencia que tiene el CIMSE en nuestro sistema escolar, que eso son políticas que vienen hace bastante tiempo y que sería bueno revisar, pero obviamente este proyecto es más acotado. Hoy día no estábamos convocados a votar, estábamos convocados a iniciar la discusión en general de este proyecto. Todos los senadores hemos presentado propuestas de invitados. Hoy falló uno, se excusó uno que no podía venir, pero además tenemos más invitados. Mi propósito es avanzar rápido, pero no estaba en la programación votar hoy. Entonces yo prefiero escuchar, y faltan invitados que nosotros mismos tenemos, varios de ustedes también han presentado como invitados. Insisto, no es dilatar la discusión, o sea, es tener una sesión más al menos de escuchar a varios invitados que creo que pueden aportar para la discusión en particular, y luego votar, digamos. Esta comisión ha despachado ya varios proyectos que están en tabla y están esperando ser despachados en la tabla del Senado, y por lo tanto, en el fondo no estamos con falta de proyectos, por decirlo así, pero insisto, el propósito es avanzar, pero escuchando algunos invitados, invitadas más que están en la lista. Entonces, yo dejaría hasta acá hoy este punto de la tabla. Vamos al siguiente, que es otro proyecto presentado por el senador Jaime Quintana, que también estamos convocados a iniciar la discusión en general, y ahí también tenemos más invitados. Así que agradecer a Paula
Paulina Contreras, sí, de Alto al CIMSE. Insisto, tenemos algunos invitados más y retomaremos la discusión en una próxima sesión. Muchas gracias. Tenemos el punto 3. ¿Dónde está la tabla? Acá. El punto 2 de la tabla en el fondo, pero que invertimos el orden. Proyecto donde el autor es el senador Jaime Quintana y tenemos invitados también acá. Iniciar la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la Ley General de Educación con el objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente los cursos primero a cuarto básico. Tenemos como invitados del Liceo Experimental Manuel de Salas, la jefa de UTP, señora María Correa, señor Jorge Subicueta, la profesora Sunilda Vargas y la periodista señora Javiera Vilches. Solo Manuel de Salas, ¿no? Está solo. Mario Leighton se excusó, claro. Muy bien. Y obviamente le ofrecemos a usted la palabra, senador Quintana, en primer lugar, y luego a nuestro invitado, que es el autor del proyecto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, presidente. Bueno, yo voy a ser bien breve porque evidentemente nos interesa escuchar acá a los invitados, dentro de ellos Manuel de Salas, y por supuesto también los académicos que nos acompañan. El Liceo Experimental de Manuel de Salas es una... también conocí lo que ahí está ocurriendo el año pasado y es bastante interesante los resultados que ellos han obtenido. En general, todos los establecimientos que han podido dar un paso como este están hoy día alcanzando resultados importantes. Esto no debe ser novedad. Hay estudios que nos ha proporcionado en la biblioteca, donde países líderes en educación como Dinamarca, Finlandia, Estonia han eliminado la evaluación con escala numérica y los resultados superan largamente lo que es el promedio PISA en los países de la OCDE. Porque las notas y calidad no van de la mano. Esta discusión tiene mucho que ver con lo que recién estábamos conversando a propósito del CIMSE, la no publicidad. Una evaluación cualitativa de los aprendizajes logrados es el camino para mejorar la calidad en la educación. La educación es la principal herramienta que tiene un país para alcanzar el desarrollo y lo que se necesita son niños creativos, niños felices, que prioricen la comprensión por sobre la memorización de los contenidos. Hay bastantes antecedentes al respecto. El colegio debe ser un lugar de aprendizaje y no de agobio para los niños. Entre los 6 y los 9 años, las notas producen frustración, baja autoestima, segmentación entre los compañeros de curso. Es muy normal encontrar un niño que dice, porque claro, pasa de la etapa de juego en kinder a la etapa de nota, calificación numérica en primero, y a veces una situación circunstancial, que incluso puede estar motivada por algún aspecto familiar, saca una mala nota en lenguaje, soy malo para lenguaje, una mala nota en matemática, soy malo para matemática, con todo el estigma que eso genera. Bueno, como decía, hay bastante literatura al respecto. Para el desarrollo integral de los niños se requiere un ambiente de colaboración, no de competencia entre pares. Bueno, un dato adicional, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes sitúa a Chile entre los 10 países del mundo que más consumen metilfelinato, Ritalin, el cual es recetado a niños diagnosticados con déficit atencional. Gran parte de estos niños que se les practica el test de Connor, ustedes saben muy bien, esto ocurre tras obtener malas notas en su evaluación y particularmente en los primeros años, donde se produce este salto muy grande, en donde es aprender en base al juego y luego tener que someterse a un sistema de notas. Esto está planteado, este proyecto, principalmente para el primer ciclo básico, con toda la gradualidad que corresponda. Es una modificación al decreto con fuerza de ley número 2 del 2009, que es el texto refundido de la Ley General de Educación, y establece un plazo de 4 años para adecuar, ¿no es cierto?, todo el proceso de evaluaciones para un sistema cualitativo, de reporte, de evaluación continua, y no un sistema de escala numérica como el que tenemos hoy día. Claro, nos hubiese gustado también llevar adelante esta discusión con la presencia de la ministra, del Ejecutivo. Yo no sé si eso finalmente va a ser posible, pero entiendo que la subsecretaria, no, la ministra no tiene ningún problema para entrar. Es colegisladora y por lo tanto puede entrar sin ningún problema. Y yo sugeriría que invitemos sí a la subsecretaria de Educación Parvularia, subsecretaria Castro, para la próxima sesión. Para la sesión que corresponda. Bien, eso. Gracias, senador
Jaime Quintana. Entonces, ahora sí, escuchamos a nuestros invitados del Manuel de Salas. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Quien les habla es María Correa, jefe de UTP del Liceo Experimental Manuel de Salas. Para nosotros es un gran placer participar de esta sesión como institución escolar. A mí me acompaña, vengo en representación claramente, la directora del liceo, la señora Silvia Coloma, Bravo Coloma. Jorge Subicueta me acompaña como miembro del equipo de Unidad Técnica Pedagógica y gestor del cambio en la mirada evaluativa que iniciamos en el año 2017, y me acompaña también Sunilda, que es profesora de enseñanza básica, hoy día instalada en terceros básicos, con la implementación de la mirada evaluativa que iniciamos, como les digo, en el año 2017. Bueno, a mí me corresponde como jefa de UTP. Nosotros venimos organizados para contarles más o menos cómo transitamos en este cambio, en este tránsito que hemos desarrollado desde el 2017, los antecedentes que nos llevaron a generar esta exploración en primero básico y cómo hemos ido avanzando en los años sucesivos, y también el impacto que ha generado tanto en la comunidad en forma interna como externa, los encuentros de carácter pedagógico y de intercambio de experiencias pedagógicas que hemos desarrollado en el liceo, producto del tremendo interés tanto de colegios de la región metropolitana como de colegios de distintas zonas del país que nos han visitado desde el 2017, y hoy día justamente tenemos una visita importante de 3 colegios de la región sur del país que nos están visitando para conocer cómo transitamos y cómo experimentamos este cambio en la mirada evaluativa. Bueno, contarles que nosotros partimos en primeros básicos en el año 2017 con una mirada profunda desde la articulación. Ver cómo nuestros niños de educación parvularia tenían muchas más instancias de juego, de participación, y pasaban a primeros básicos sin entender claramente por qué eran calificados, por qué tenían fechas evaluativas, porque no entendían tampoco el significado de la calificación, y eso generaba una cierta tensión, un estrés adicional a su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la gestión del momento nos invitó a las profesoras a hacer esta articulación y este tránsito conociendo la realidad de nuestros niñas y niñas en educación parvularia, y compartimos lo que observamos y generamos, digamos, esta articulación y esta mirada de cambio a partir del año 2017 con primeros básicos. Hoy día nos encontramos en el año 2018, se sumaron estos niños que habían iniciado en primeros básicos, se sumaron en segundos básicos, y el año recién pasado, cuando ya terminó la generación de segundos básicos, en un diálogo permanente en el proceso y la continuidad de esta mirada de cambio, se sumaron los terceros básicos y las profesoras de cuartos básicos. Por lo tanto, hoy día en el liceo tenemos instalada el cambio en mirada evaluativa desde primero a cuarto básico. ¿Qué ha significado eso para nosotros? Un profundo cambio en la mirada de cómo debemos acompañar el proceso de aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. El impacto ha sido muy positivo, principalmente para los niños, las niñas, porque valoran el aprendizaje profundo, hay motivación por aprender, no se cuestionan el por qué vamos al colegio. Al contrario, nosotros los vemos cuando entran a la sala de clase, su interés permanente por ingresar porque van a aprender. Es decir, hay un valor importante en el aprendizaje, y por lo tanto también las profesoras un valor importante de ir comunicando tanto a los niños las metas, comparten las metas a alcanzar, y también la retroalimentación permanente de ese proceso de aprendizaje contribuye a que las metas sean compartidas. El contexto escolar que nosotros tenemos como liceo, un colegio con una fuerte mirada de experimentación,
a través de este cambio en mirada evaluativa que nosotros iniciamos, relevamos ese carácter experimental del liceo y nos atrevemos a generar este cambio. Y en términos muy generales puedo decir que ha sido muy positivo, lo repito, para los estudiantes, pero también para la comunidad, tanto de profesores como apoderados, que también lo han recepcionado positivamente, porque los profesores finalmente han relevado su función dentro de la sala de clase. La calificación no lo permitía relevar, porque solo entregábamos información numérica, que no enriquecía y que no enriquece el qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo los estudiantes. Y este cambio en que nosotros relevamos la importancia del proceso y de la información cualitativa frente a este tránsito y esta trayectoria escolar que tienen los niños y las niñas dentro de su proceso, releva enormemente la función docente en la sala de clase. Por lo tanto, ha sido un impacto muy positivo desde los docentes. Ahora, el estar hoy día instalado hasta cuartos básicos no es una decisión impuesta por la gestión del momento. Es haberse sumado producto de los beneficios y del impacto positivo. Y hoy día todas las modificaciones y los ajustes que hemos hecho a este cambio han sido producto del trabajo que hemos ido desarrollando en la sala de clase y los desafíos que las mismas profesoras se han planteado. Y eso también contribuye a que ha sido un cambio construido en comunidad, en conjunto, no impuesto. Y eso releva mucho el carácter que tiene de mirar el proceso de aprendizaje de los estudiantes como un continuo. La retroalimentación también, buscar las estrategias, compartir las metas docentes con respecto a cómo retroalimentamos, cómo informamos a la familia, también se ha ido construyendo en conjunto, que es básico, que es fundamental dentro de este cambio, porque la mirada evaluativa no significa, el cambio en mirada evaluativa no significa que no estamos evaluando. La evaluación existe, pero permanentemente, retroalimentada y comunicada, y señalando los criterios, las metas, principalmente a nuestros estudiantes. Por un lado, bueno, como les digo, esto ha despertado gran interés en colegios de distintas zonas del país. Hoy día nos encontramos trabajando en una red de escuelas que se han ido sumando después de nosotros iniciar el cambio en Talca, el Colegio Inglés de Talca, Colegio Camberton de Iquique, Colegio Chileno Árabe, Colegio Seminario Padre Hurtado. Hoy día nos visitan porque también se suman al cambio de mirada evaluativa el Colegio Divino Maestro de Pichilemu, Santa Teresa de Machalí, el Colegio Alessandria de Curicó. Por lo tanto, este cambio que nosotros hemos iniciado ha despertado el interés de muchos establecimientos para conocer si fue una decisión impuesta o fue una decisión compartida. Yo diría hoy día que es una decisión compartida porque estamos construyendo el cambio en conjunto. Por lo tanto, hoy día estamos trabajando en conjunto para compartir la experiencia y las mejoras que tenemos que hacerle a este cambio en mirada en forma conjunta. También quiero relevar una pregunta que nos han hecho muchas veces, si esto tiene altos costos. Esto no tiene ningún costo. Es una decisión que se tiene que tomar en las escuelas, ya sean con matrícula de 45 estudiantes o con matrícula menor ese número. No tiene costos adicionales que impliquen inyectar recursos, sino que solamente visiones compartidas, trabajo en equipo, tiempo de diálogo y discusión pedagógica al interior de los establecimientos es fundamental para transitar en este cambio de mirada. Yo creo que esos son los elementos clave que nos permiten efectuar el cambio, el dialogar, el tener esos espacios, construir los criterios que van a definir cómo y cuánto vamos a evaluar a nuestros estudiantes. Es fundamental aquello. Pero sí les damos esa respuesta en forma permanente a los colegios que nos visitan. Esto no tiene costos adicionales, sino tiene fundamentalmente trabajo en equipo y metas claras compartidas. Otros estudios que avalan que nosotros hemos transitado por un camino correcto es que hoy día estamos pasando por una profunda epidemia en salud mental. Nuestros niños y niñas están desmotivados,
el uso por valor de cambio que tiene la evaluación, estudio va a sacarme una nota, ha dejado en un lugar el aprendizaje muy relegado, porque voy al colegio para aprender, para que me califiquen, no para aprender, para generar nuevos conocimientos. No se ve el aprendizaje como entretenido, provechoso. Eso es lo que hoy día estamos instalando nosotros en primero y cuarto básico, pero eso no es la realidad país. Y tenemos niños con altos índices de depresión, niños desmotivados, familias que también que están estresadas por la vida en la sociedad que tenemos, pero que además contribuye la escuela a estresarlo con nuestros sistemas de evaluación permanente, calificados, calendarios de evaluaciones extensos. Por lo tanto, hoy día la investigación también demuestra que la salud mental de nuestros niños y niñas se ve fuertemente afectado porque los presionamos con las calificaciones. Por lo tanto, creemos nosotros que vamos por el camino correcto, que debemos seguir avanzando, y así lo estamos haciendo, y que hay que atreverse porque se puede. Ahora hay que inyectar otros cambios que van más allá de lo que de la decisión interna de un colegio o de su comunidad escolar pretende, que tiene que ver con políticas públicas, que de alguna manera, y decretos que últimamente están, digamos, ya sobre la marcha para implementarse, como es el decreto 67, y de ahí se va a centrar Jorge, cómo las políticas públicas deberían ir en relación con estos cambios que desde las escuelas están surgiendo, porque a nosotros ningún experto nos impuso el cambio. Es más, nos preguntaron muchas veces en estas notas de prensa, ¿qué piensa el Ministerio de Educación del cambio que ustedes han efectuado? En nuestro cambio es interno, nosotros vamos a cumplir con lo que nos piden como normativa, colocar una calificación al final del año, pero internamente todo el proceso está justificado con información a las familias, retroalimentación a los estudiantes, un camino recorrido en forma muy informada, y eso no genera tensión, al contrario. Nosotros hacemos la conversión al final del año porque es lo que pide el Ministerio. Pero sí sentimos que de alguna manera los nuevos decretos, las nuevas normativas van por esa línea. Pero creemos que faltan algún cambio más profundo, como lo acaban de plantear con el SIMS, ¿verdad? Por lo tanto, creemos que vamos por el camino correcto, pero se necesitan inyectar todavía cambios más profundos que vayan en esta concordancia. Por lo tanto, nosotros somos partidarios absolutamente de apoyar esta noción de cambio en la mirada evaluativa, por lo menos en primero a cuarto básico. Muy bien, muchas gracias. ¿Va a complementar la presentación? Sí. Desde el Manuel Salas. Solamente algunas consideraciones respecto de lo que señaló muy bien María. Agradecer además al senador Quintana, que nos visitó en su momento en el Manuel de Salas, y una de las preguntas que él hacía y que respondía muy bien María era si esto tenía costos, ¿ya? Y en algún momento le dijimos que sí, que podía tener alguno, pero nos equivocamos porque no consideramos que hace un rato, por lo menos un par de años, que está funcionando una carrera funcionaria. Y la carrera funcionaria igualó a las condiciones que tiene el Manuel de Salas, y por lo tanto el precio es nulo, digamos, salvo el interés de los profesores y de los directivos. Nosotros nos basamos en esta propuesta en las experiencias que tenía Gran Bretaña y Finlandia. Usted toca Finlandia en los antecedentes y argumentos de la ley, y nosotros también en Gran Bretaña, pero también en Chile los colegios Waldorf desde siempre no ponen calificaciones numéricas, ¿ya? Y en el propio Liceo Manuel de Salas. Y también en bibliografía correspondiente, es decir, no es un invento, digamos. Esto está fundado sólidamente en experiencias y en textos que así lo remiten. Y yo creo que va en el mismo sentido que se señalaba acá, en el sentido de terminar con la medición, como concepto de que todo es medible en función de números, ¿ya? Nosotros basamos nuestra propuesta en algunas otras cosas que también nos parecen muy importantes. También señaló algo María. Los chiquillos van al colegio por las notas, es como si fueran a comprar, como si fueran a recibir un pago. No hay una valoración del aprendizaje, que es muy importante. Y lo más complicado es que las notas, las calificaciones castigan el error. Y el error es una fuente de aprendizaje.
Y lo refería muy bien una profesora. Si yo le digo a un niño de segundo básico, oye, te sacaste mala nota, pero en el próximo semestre, pues vas a mejorar. Pero el horror yo se lo cuento igual. Porque le cuento la nota del primer semestre en el promedio final. En cambio, la foto final, en donde el chiquillo aprendió, es lo más relevante. La pregunta es, si un niño partió mucho atrás, mucho más atrás, el avance que él tiene es lo importante. Y ese avance se puede notar de mucha mejor manera mediante una evaluación cualitativa, además de la estigmatización que tienen los chiquillos desde primer año básico, además de que no entienden qué es un 7, qué es un 6, cuál es la diferencia entre un 7 y un 6 para un niño, ¿ya? La otra cosa que queríamos relevar sobremanera es que las notas, las calificaciones jibarizan el conocimiento que tienen los profesores y las profesoras respecto de sus estudiantes. Si se le pregunta a un profesor o a una profesora sobre su curso, es capaz de decir una enorme cantidad de cosas, una cantidad importante de información respecto a sus intereses, respecto a sus problemáticas, respecto a sus capacidades, en fin, respecto a sus habilidades, a sus actitudes. Eso se ve jibarizado absolutamente al poner una calificación solamente y a olvidar todo el resto de esa información. Por lo tanto, además releva el rol profesional del profesor. Otra cosa que nos parece singular, y lo decimos con mucho respeto, es que el Ministerio de Educación ha predicado en cierto ámbito, pero hay cosas que van en contra de esa prédica, podríamos decir. Además de lo que el senador Quintana señala en los antecedentes, o la comisión en los antecedentes y los argumentos, nosotros debemos agregar que a partir del año 2006 el Ministerio de Educación propone la evaluación para el aprendizaje como concepto fundamental, desde el año 2006. Y la evaluación para el aprendizaje fundamenta su centro en la retroalimentación, en la evaluación cualitativa, en la evaluación formativa, ¿ya? No en la evaluación numérica. Después vienen las bases curriculares, después vienen todas las políticas de inclusión y por último el decreto 67 que deberíamos aplicar todos los colegios el próximo año, que va como principios planteando la importancia de la evaluación cualitativa, pero por otro lado tenemos que poner calificaciones, ¿ya? Por lo tanto, parece el tema de obligar a poner calificaciones de primero a cuarto básico una medida como retrógrada, como incongruente con lo que los distintos ministerios de educación han propuesto. Bueno, acá tocaron el tema de las pruebas estandarizadas. Yo diría que la ley es muy favorable, porque también hemos sabido de muchos colegios en que los profesores y las profesoras eran los interesados en aplicar el modelo, pero los directivos dijeron que no porque había que poner calificaciones. Es importante señalar que nosotros entendemos que en Gran Bretaña es el Ministerio de Educación que dice que no hay que poner calificaciones. Y ahí sí las pruebas nacionales adquieren un sentido profundo, que es una prueba nacional que se aplica para ver si los aprendizajes de los chiquillos se lograron, y esa información se entrega a los colegios, no para estigmatizar a un colegio, se entrega una información detallada. Nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo que el CIMSE, con la información que le entrega a los colegios, no le dice nada. No se puede analizar esa información, no dice nada relevante, salvo que tenemos un puntaje determinado que después en algunos colegios se utiliza para vender o comprar el servicio, pero para los colegios no sirve. No sirve porque la información que entrega es muy básica, muy elemental. Lo último que vamos a decir, que dentro del decreto 67 que debemos aplicar, ellos valoran la integralidad, es decir, que el estudiante sea evaluado, no medido, evaluado de acuerdo a los conceptos, a los aprendizajes que logra, a sus habilidades y a sus actitudes. Entonces, ¿por qué piden poner calificaciones? Decimos nosotros. La temporalidad, que significa que yo voy a evaluar la progresión, pero voy a mirar la foto final, para dónde el niño terminó. Pero la calificación va en contra, porque yo le estoy quitando todo lo que él aprendió y le estoy castigando por no haber aprendido en su momento algo determinado. Y la retroalimentación, que es fundamental, ¿ya? Lo último que yo por mi lado diría es que esto además favorece la participación de los apoderados en la educación de sus hijos, porque se ven obligados a enfrentarse a temas más concretos, más que una mera calificación. Y la otra es que favorece absolutamente la conformación de comunidades profesionales entre los docentes y las docentes y a la comunidad educativa en general, que es uno de los problemas que hoy día nos aquejan sobremanera. Eso. Muy bien, muchísimas gracias. Las presentaciones de
del Manuel de Salas. Se ofrece la palabra si hay preguntas, comentarios. ¿Hay alguna parte? Breve, por favor, porque estamos en el tiempo. Bien, breve, por favor, porque necesitamos abrir. Sí, yo quiero contarles un poco desde la experiencia en sala. Mi nombre es Unilda, profesora de Liceo Manuel de Salas, formada en la Universidad Católica y magíster de la misma. Nosotros hemos evidenciado un impacto muy positivo en nuestros estudiantes, en nuestros apoderados y además en nuestra comunidad educativa. Pero principalmente tenemos el foco en nuestros estudiantes. Ellos tienen ahora motivación por aprender, ellos tienen un gusto por aprender. Los vemos niños contentos, niños felices, que van al colegio con ganas de seguir aprendiendo distintos contenidos. Por lo mismo, nosotros ahora adquirimos un valor en el proceso de aprendizaje. ¿Y cómo evaluamos más o menos? Nosotros hemos hecho criterios con distintos profesores. Ahora hemos definido elementos centrales de cada asignatura, temas centrales. Estamos trabajando interdisciplinariamente y rescatamos mucho la evaluación cualitativa, lo que observamos en ellos. Respetamos sus propios ritmos de trabajo y ahí ellos se pueden comparar consigo mismos. Nosotros ahora no tenemos un estándar. Aquí cada niño se compara consigo mismo y el avance que ellos pueden tener a lo largo del año académico. Esto permite una progresión y nos permite ver esta progresión. Y aquí es muy importante la retroalimentación que nosotros le hacemos como profesores, que generalmente es verbal. Aunque socializamos esta evaluación de dos maneras. Tenemos un proceso más interno y un proceso con la familia. Este proceso interno es constante, es la retroalimentación, lo verbal que nosotros les vamos diciendo a nuestros niños y niñas. Y además tenemos encuentros con los distintos profesores para conversar temáticas de los propios cursos. Y además socializamos esto con la familia. Tenemos entrevistas personales con los apoderados, constantes. Tenemos información al término de cada unidad temática de las distintas asignaturas. Y además entregamos informes semestrales y a final de año. Por lo tanto, las familias pueden ver el avance y la progresión que han tenido sus niños y niñas en relación al aprendizaje. También hemos flexibilizado los tiempos de clases y además le hemos dado la relevancia al juego. Nosotros ahora tenemos más tiempo de recreo porque consideramos que el juego es muy importante en esta época. No podemos perder el foco en la infancia y tenemos que mirar a nuestros niños desde la niñez, lo que a ellos les gusta. Y el juego para ellos es muy importante. Por lo mismo, como dice María, nosotros estamos favoreciendo a una adecuada salud mental. Estamos ayudando a disminuir niveles de estrés. Y por lo mismo, vemos niños más felices, más contentos, más empoderados. Y esto ha sido un trabajo de comunidad educativa y mucho diálogo y reflexión. Y lo más importante es que todo lo que pasa en el aula acá es relevante. Ya no tenemos evaluaciones formales ni instrumentos. Todo lo que pasa es importante y todo lo que pasa se retroalimenta verbalmente y a través de informes escritos a las familias. Eso. Bien, muchas gracias. No sé si tienen una presentación por escrito de todo esto, tienen algún documento que puedan entregar, hacer llegar a la comisión como insumo, un poco de lo que han contado por escrito para pasárselo a todos los senadores. Oportunidad, nosotros no trajimos nada ni para visual ni escrito, pero tenemos una sistematización del trabajo que hemos ido desarrollando desde 2017 a la fecha que nosotros podemos compartir. Perfecto. Con todos estos antecedentes, con toda esta implementación, la podemos hacer llegar. Perfecto, muchas gracias, sería de gran aporte para la discusión luego en particular del proyecto. No sé si hay preguntas, comentarios, nuestros invitados, invitadas. Senador Carlos Montes. A mí me parece muy interesante el enfoque, especialmente en esta línea de experimentación. O sea, porque creo que Manuel de Salas en distintas etapas se ha caracterizado por ponerse por delante en ciertos temas, plantearse de otra manera, y en otros momentos no. O sea, ha tenido altos y bajos. Y creo que el hecho de que estén en esta búsqueda y tratando de, además, que se extienda a otro y generar un debate desde la propia experiencia
De hecho, los liceos de experimentación surgieron incluso así. O sea, la idea de tener escuelas experimentales surgió, entiendo que en la población de Ávila, como un intento de decir, repensemos las cosas, porque no, también me parece... Yo esto lo antepongo a un concepto que es la idea del liceo de excelencia. Porque la idea del liceo de excelencia no necesariamente es la experimentación, sino que les va mejor que a los demás. Y la verdad que creo que ustedes, el hecho de que estén experimentando, lo que están buscando es algo que vaya extendiéndose a otro y que lo vayan incorporando, haciéndolo más interno, más endógeno en otros establecimientos. Eso me parece algo muy valorable. Y yo sacaría como conclusión para la educación pública que hay que darle más espacio a esto, a experimentación, porque a veces en una escuela rural hay un profesor que tiene, el único profesor de todos, que tiene una capacidad de hacer las cosas, que los niños escriban. Y el sistema que tenemos tiende a estandarizarlo todo también. O sea, yo en eso valoro mucho y creo que hay que darle más soltura. Más de alguna vez lo hemos, porque el currículum tiende a ser copador, tiende a ordenarlo todo, a cuadrar, y nos da tiempo para probar cosas distintas. A mí, dos cosas que me surgen. Uno, el tema de la salud mental, que ustedes señalan, que es un tema extendido, ¿no? En colegios que tienen importancia las notas y en colegios que no tienen importancia las notas, porque hay colegios que le dan menos importancia a las notas. O sea, no sé cómo lo ven, pero hay un tema de una generación que viene, no es solo en Chile, los coreanos, Corea del Sur, que supuestamente son los top en educación, tienen un problema serio con los niños. Nosotros acá tenemos un problema serio que no sabemos qué hacer con ellos, porque los niños, que los profesores y el colegio saben que hay problemas de salud mental, ¿qué hacen? Piden al sistema que entregue y se demoran 4 meses en recién al niño hacerle un pequeño diagnóstico. O sea, hay un problema de los niños dañados por la sociedad y en la escuela. Entonces me gustaría saber cómo lo ven. Y la otra cosa, ustedes dicen mucho que una de las cosas particulares de esto, además del diálogo con la familia, el diálogo entre los profesores. Que obviamente tampoco hay tanto espacio para dialogar en el sistema habitual. Ustedes han logrado... a mí me gustaría saber cuánto tiempo le dedican a pensar quiénes son los niños. Porque usted decía que podían hacer un listado de actitudes, de carácter. Yo fui a hartas discusiones, a propósito del sistema de educación preferencial, fui a hartas discusiones de los planes que estaban elaborando en los colegios. Y había colegios que tenían mucho diagnóstico, análisis de eso, y otros que no lo tenían. Me gustaría saber qué conclusiones están sacando, porque además eso es muy dinámico, es muy cambiante. Y yo estoy convencido que el mayor problema de la educación es no saber quiénes son los niños, saber poco respecto a quiénes son los niños y no poder sacar conclusiones. Bueno, y finalmente, esto es una cosa, ¿cuánto innovación y cuánta estabilidad? Porque la innovación es importante para los alumnos, que se entretengan, pero también hay un problema de estabilidad. Es decir, pongo un ejemplo, el tema cuando entra el profesor a la sala de clase, ¿qué pasa con los alumnos? Porque esto es un tema de discusión en muchas partes, o sea, de repente se relajó. No sé cómo es el Manuel de Salas, que me imagino que es relajado también, como en todos lados. Se demoran los profesores como 15 minutos que le hagan caso los alumnos, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el punto? De que hay ciertas estabilidades necesarias en el proceso de educación, combinada con innovación, porque la nota jugaba un papel ordenador también. Ustedes lo están reemplazando por otra forma, pero obviamente hay un equilibrio entre los distintos... Y eso sería otra pregunta que yo le haría, ¿cómo lo ven? Porque esto tiene riesgo. O sea, en Finlandia aprobaron una forma de educación distinta. Ustedes juntaron a niños de distintas edades y dijeron a ver qué pasa. Desde el primero básico hasta los 13 años se juntaban en torno a intereses. Y lo evaluaban por ciertos objetivos educativos, sí, pero y no les resultó. O sea, hoy día están diciendo, mire, esto hay que repensar. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Porque esto tiene pros y contras, aprendizaje positivo y aprendizaje negativo. Pero vamos a recoger más preguntas y comentarios y luego respondemos. Senador Jaime Quintana. Sí, la verdad que la exposición que han hecho ustedes es bastante clara. Yo no sabía que había muchos más establecimientos ya que están mirando lo que está haciendo el Manuel de Salas. Yo creo que eso es bien importante y recordar lo que fue la discusión sobre una educación pública, en donde se estableció para los servicios locales, para los establecimientos de los servicios locales, la famosa conferencia, ¿no es cierto?, no sé si anual o semestral, que buscaba era precisamente compartir las buenas experiencias. Yo creo que aquí el Ministerio debiera ver cómo ayuda, ¿no es cierto?, a que sean más los establecimientos que participen y conozcan la experiencia que ustedes están teniendo. Bueno, lo que esto logre en salud mental, yo no tengo ninguna duda que eso es un impacto y creo que es la gran ganada para nuestros niños. No hay ninguna duda que esos niños que van a tener más horas de juego
al día, algo va a pasar en su vida seguramente, van a tener formas de adaptarse en los niveles superiores, de una manera distinta a lo que vemos hoy día con tanta violencia, ¿no es cierto?, que ocurre transversalmente en muchos establecimientos, no solo a los que se ha querido estigmatizar en la región metropolitana, en Santiago particularmente. Principalmente que nos pudieran explicar cuál ha sido la recepción de la familia a este proceso. Ustedes hablan que hay bastante retroalimentación y, claro, no hay costo, ustedes lo señalaban también bien. ¿Los profesores han requerido algún tipo de capacitación aparte para esto? Bueno, uno entiende que el profesor tiene por lo menos 2 años de evaluación y sabe, ¿no es cierto?, que la evaluación no solo pone nota, pero ¿ha requerido esto algún tipo de adaptación de parte de los profesores? Porque nosotros acá planteamos una gradualidad en el transitorio bastante extendida, 4 años para ir preparando el sistema. No sé cómo lo ven ustedes. Bien, ahora sí, responderán más preguntas. Bueno, yo me voy a referir a lo de salud mental. Para nosotros y para los colegios, nosotros estamos viviendo una epidemia en salud mental, como lo dije anteriormente. Tenemos altos índices de niños estresados, desmotivados, con familias estresadas. Claro, a nivel nacional, pero eso demuestra que tenemos que generar cambios o inserción curricular desde la educación emocional en el establecimiento, en los establecimientos del país, y bueno, nosotros centrados en nuestro liceo, que nos lleven a poder mirar el desarrollo de la niñez, el desarrollo de la adolescencia y el acompañamiento a nuestros estudiantes desde que se inician en la vida escolar hasta que los dejamos. Por lo tanto, para nosotros como liceo es muy importante la temática, producto que vivimos a diario situaciones que nos revelan que tenemos que centrar la mirada en aquello, pero hoy día desarrollamos iniciativas con nuestros equipos de apoyo frente a atender, digamos, la salud mental o la educación emocional, pero no pueden ser iniciativas aisladas que se desarrollen en distintos ciclos. Nosotros somos 4 ciclos, desde educación parvularia hasta el ciclo de enseñanza media, con 1.630 estudiantes. Por lo tanto, la diversidad de situaciones y vivencias que tenemos es enorme. El Liceo Manuel de Salas no es un liceo pequeño, por lo tanto tenemos muchas realidades que atender. Nuestros equipos, que tampoco son muchos, no tenemos grandes recursos, no recibimos recursos externos para poder resolver situaciones en esta materia, pero el trabajo compartido con las distintas unidades, con el apoyo de nuestras psicólogas, desarrollamos iniciativas que vayan en ayuda, digamos, de atender todo lo que tiene que ver con la educación emocional, pero lo tenemos muy claro que no pueden ser iniciativas aisladas, sino que tiene que ser una mirada de inserción curricular en esta materia. Bueno, cuando nosotros iniciamos el cambio en esta mirada de evaluación cualitativa, donde dejamos de lado la calificación y el valor de cambio por el valor de uso del aprendizaje, nos centramos fuertemente en la niñez. Y como dijo Zunilda, recientemente en los espacios de juego, la planificación de la actividad de clase se centra en 1 hora de periodo efectivo. Tú entras a la sala, ves niños participando, levantando sus manos, porque la planificación de la clase está centrada en 1 hora. Y el resto del tiempo tenemos 15 minutos, como la mayoría de los colegios de nuestro país son 15 minutos de recreo, donde los niños no alcanzaban a ir al baño, no alcanzaban a tener un espacio, digamos, de organizar un juego, llegaban con mucha frustración a la sala de clase para iniciar el aprendizaje. Llegaban muy, muy desmotivados porque no habían alcanzado a jugar, no habían alcanzado a ir al baño. Y hoy día también tenemos esa realidad con la enseñanza media. Los 15 minutos no están sirviendo para dialogar, comunicarse, resolver alguna situación de conflicto si se genera. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos mirando la niñez y nuestro foco debe ser la niñez para ir disminuyendo los niveles de esta epidemia en salud mental que hoy día tenemos instalado en nuestros colegios. Por lo tanto, creo que nuestro foco está centrado justamente en la niñez,
justamente privilegiando que este periodo de aprendizaje efectivo sea centrado en una hora de clase, que los niños puedan participar mucho, que dialoguen, que sean protagonistas del aprendizaje, y por otro lado el espacio de juego, que los niños puedan dialogar, que tengan el tiempo necesarios para ir al baño, para organizar un juego, etcétera. Por lo tanto, yo creo que la postura del cambio en la mirada de la evaluación está centrada fuertemente en mejorar estos índices que hoy día tenemos a nivel nacional con respecto a la salud mental, pero el cambio es más profundo y que tiene que ir de la mano con una incorporación de una mirada curricular, de inserción curricular, en orientación, más como una asignatura que se replantee también en los establecimientos, que sirva efectivamente en la sala de clase para mejorar estos índices que hoy día son muy bajos. No sé si quieres agregar algo. Respecto a la pregunta que hace el senador de la estabilidad y el cambio, es importante considerar que nosotros creamos estas categorías cualitativas, pero en función de los aprendizajes del currículo del Ministerio de Educación, de las bases curriculares. Por lo tanto, no estamos inventando nada nuevo ahí, ya solamente el modo de evaluación. Y la pregunta es, ¿quiénes son los niños? Y en el fondo, ¿quiénes son los niños actualmente o quiénes van a ser los niños? Es la pregunta de cómo va a ser la educación. Hace rato ya que se viene planteando el tema de que la educación, como nosotros la hemos conocido y la hemos vivido, está llegando a su fin, ¿ya? Está llegando a su fin y por lo tanto, de aquí me pienso yo que si hubiera una política general de gobierno, o no del gobierno, del Estado chileno, respecto de la educación, de aquí al 2025 debería haber profundos cambios, ¿ya? Me imagino yo. Respondiendo a su pregunta, esto, además de una invitación desde nuestro equipo de gestión, también nace de los profesores. Es algo que nosotros y nuestras colegas vieron necesario en primero básico, que había un cambio muy profundo desde preescolar a primero básico. Entonces, esta nueva mirada de la evaluación para el aprendizaje es algo compartido por nosotros. Sí, hemos tenido periodos de reflexión, de encuentros. No es algo que ha sido fácil porque todos hemos sido formados en evaluación formativa, instrumental, donde tenemos que calificar. Sí, tenemos un proceso donde nuestras creencias tienen que cambiar y estamos en este tránsito. Pero acá lo relevante es que esto ha sido parte de nosotros como profesores y compartido por la comunidad educativa. Y ahí está lo más provechoso, que nuestros apoderados, nuestro equipo de gestión y nosotros como profesores estamos trabajando en equipo. Y la satisfacción es porque vemos a nuestros niños más motivados, más contentos, disfrutan el aprender. Además, sin nunca perder de foco el para qué aprendemos. Eso es lo más importante en esto, el para qué estamos haciendo lo que hacemos. Y eso ellos lo saben. Y de hecho, con ellos construimos objetivos, criterios y distintas formas de evaluarnos. Y en ese sentido, ha sido un proceso de aprendizaje para nosotros como adultos, donde hemos aprendido mucho de ellos. Yo quiero puntualizar otra pregunta planteada que tiene que ver con el diálogo pedagógico, la discusión, los tiempos dedicados a esta tarea. La verdad es que siempre son insuficientes. Nosotros no nos estamos alejando de nuestro minuto a lo que pasa en la educación pública con respecto a los tiempos. Nosotros tenemos 38, 62 de horas lectivas y no lectivas, por lo tanto estamos más o menos en un tiempo que se iguala a lo que ocurre en otros establecimientos públicos y subvencionados. Por lo tanto, no le estamos dedicando más tiempo para repensar o pensar estos cambios en materia evaluativa. Creemos que deberíamos tener más tiempos, claramente. Los tiempos siempre en la escuela son escasos, porque no solamente nos concentramos y centramos en pensar cómo estamos mirando la evaluación, sino que también en la escuela hay otras dinámicas, y entender la escuela desde adentro es muy distinta a solo pensar que estamos dialogando en forma permanente con respecto a cambios profundos como este. La escuela tiene dinámicas que cuando uno está adentro se da cuenta, se tienen que organizar muchísimas cosas.
tenemos que poner de acuerdo en muchas otras tantas. Y situaciones emergentes que ocurren todos los días. Por lo tanto, los tiempos son siempre muy escasos y hoy día estamos igualados en alguna con respecto a los públicos y a los subvencionados. Por lo tanto, yo creo que el diálogo se debe enriquecer esta discusión, los tiempos de diálogo y discusión pedagógica. Los cambios profundos en educación desde la escuela están centrados en esta comunidad de aprendizaje profesional que se deben dar en las escuelas. Las decisiones tienen que surgir desde las escuelas, pero para eso es indispensable contar con los tiempos necesarios para ello. O sea, a nosotros nos cuesta muchísimo organizar los tiempos para generar este diálogo. Lo que nos enriquece es que somos una comunidad dialogante, participativa, y que las decisiones no siempre vienen desde la esfera, desde la cúspide, desde la gestión. Nosotros construimos en comunidad de aprendizaje los cambios. Y eso favorece. Cuando eso se instale en todos los colegios, los cambios van a ser compartidos y seguramente los tiempos se podrán ajustar. Pero claramente siempre son escasos. Y soy una convencida de que se requiere mucho más diálogo para hacer cambios profundos, que sean compartidos por la comunidad. Porque esta es una parte del diálogo. Los profesores, que son piezas fundamentales, pero este diálogo hay que incluir los otros integrantes de la comunidad. Son nuestros apoderados, son nuestros estudiantes, son nuestros incluso funcionarios no docentes. Todos somos parte de la labor educativa. Por lo tanto, los tiempos hoy día para las discusiones son escasas en nuestro liceo y en cualquier otro establecimiento. Y cuando yo pregunto esto en otros colegios, en las condiciones más o menos las nuestras, me dicen, siempre hay poco tiempo. Y las decisiones son impuestas porque no hay tiempo para discutirla y para proponer. Por lo tanto, yo creo que en eso también tenemos que avanzar. Muy bien. Ahora la mitad del tiempo se dedica a avanzar y la mitad del tiempo o sea, mucho más la hora no lectura. Muy bien, muchas gracias. Me ha pedido la palabra, estamos al final de la sesión, pero muy breve el senador Jaime Quintana. Sí, muy breve, porque la verdad que nosotros no tenemos tantos espacios de conversación como este, por eso yo valoro tanto el que ustedes nos hayan recibido tiempo atrás en el establecimiento y nos muestren la realidad empírica, ¿no es cierto?, lo que se ve en la experiencia diaria, de conversar con profesores, incluso haber visto cómo se desenvuelven los chicos en el recreo. Y a propósito del recreo, y dos preguntas. Antes del recreo, nosotros estamos aquí con un proyecto también que ha ido avanzando de establecer una hora diaria de práctica física. Yo entiendo una práctica suave, digamos, que probablemente va a terminar reemplazando en el futuro uniforme por un buzo escolar. ¿Cómo ven ustedes, siempre la lógica de salud mental, cómo ayudamos más al tema de salud mental? ¿Cómo pudiera ayudar ese proyecto? Porque claro, tenemos índice de obesidad, de sedentarismo altísimo, ustedes saben muy bien eso, como país. Y el otro tema que me llamaba la atención del poco tiempo, claro, el recreo son 15 minutos. Usted decía, los chicos no alcanzan a organizar el juego, no alcanzan a ir al baño, llegan frustrados al establecimiento. ¿Cómo ayudaría, por ejemplo, a aumentar ese tiempo de 15 a 20 minutos, por ejemplo? ¿A quitarle 5 minutos a la hora de clase? Una pregunta, una reflexión en voz alta, ¿no? Bien, muy breve, por favor, la respuesta, sí. Agregar a eso, claro. Bueno, nosotros estamos planificando en una hora de clase, tenemos media hora de recreo. Y los chicos están aprendiendo lo que tienen que aprender. Estamos también en esta mejora permanente, en la comprobación de que efectivamente están aprendiendo lo que tienen que aprender. Pero estamos planificando en una hora de clases, y es cuando yo les dije hace un poco rato atrás, hora efectiva. Es la hora efectiva de clase. Los niños, los estudios demuestran que un niño entre 6 y 8, 9 años, su periodo de concentración no excede, digamos, a más de una hora. Por lo tanto, por eso hemos hecho la adecuación curricular y la planificación de clases centrada en una hora. Porque los estudios nos demuestran también que los niños no exceden a una concentración efectiva de atención más allá de una hora. Por lo tanto, hemos hecho ese alcance. También nos preguntó anteriormente por la capacitación que se ha necesitado para implementar este cambio. Nosotros partimos el año 2017 sin ninguna capacitación. El cambio fue el diálogo y el diálogo interno y efectuar el cambio.
hicimos un diálogo interno con respecto a iniciar esta mirada de visión evaluativa centrada en lo cualitativo. Y claro, con el pasar del tiempo, las profesoras nos pidieron una capacitación que hoy día nos tiene trabajando con un equipo de la Universidad de Chile justamente para definir criterios. Pero no es algo que nos ha dado, digamos, con ellos no tomamos la decisión del cambio. La decisión del cambio vino antes. Nos han hecho algunas asesorías, estamos en un proceso de asesoría justamente para la construcción de criterios y definir qué, cuánto y cómo deberíamos ir acompañando, digamos, esta mirada objetiva del progreso de los estudiantes. Pero la decisión vino de antes. Y la verdad es que el cambio no necesita un experto. Sobre educación física, sobre el deporte sería fundamental para la salud mental. Lo ideal sería que los colegios tuvieran clase en la mañana y en la tarde se dedicaran a los talleres deportivos, de juego, de todo eso sería fantástico. Solamente una consideración que me hicieron los profesores de educación física de mi colegio respecto del colegio nuestro y también de otros. Ellos planteaban que hoy día muy probablemente un porcentaje altísimo de niños y niñas de primero básico no se puede de su cuerpo. Y eso es un elemento que para ellos resulta súper serio. No se puede su cuerpo. ¿Ah? Sí, pero cuando uno es niño es una cuestión de capacidad física, ¿ya? Entonces eso revela el problema del sedentarismo. Bien, bueno, nuevamente muchas gracias por la presentación, además el esfuerzo de venir, quedamos atentos a que nos puedan hacer llegar esa sistematización de toda esta experiencia que ya viene hace años, a partir de una reflexión autónoma del proyecto educativo, que además puede ser muy bueno visibilizar para también empujar esta reflexión en otros centros educativos. Todos los senadores pueden hacer llegar a la Secretaría los invitados para la idea es ir alternando en las próximas sesiones. Del Cruz. Para que ellos determinen los 3 invitados. Claro. Son 25 ahora como votaron la Universidad del Cruz. Exacto. Está bien organizado, ellos tienen opinión sobre esto, tienen algunos trabajos que presentar. Entonces, invitar a tomar contacto con la presidenta del Consejo, que fue la Medina, la decana de la Católica, que nos diga qué decanos podría tener. ¿Y de Baldor? De Baldor, sí. De un representante. El artículo transitorio, Jaime, sería bueno explicarlo, yo no entiendo. O sea, el sentido que tiene, porque todo indica que hay que apurar más el trampo, digamos. O sea, es probable que tengamos que... Sí. El trampo innovador, me refiero a eso. Pero, digamos, pasamos quisiera agregar que los colegios que nombré y que se interesaron por nuestro proyecto de cambio, hoy día ya están arriba del cambio, o sea, hoy día ya están implementando por lo menos primero y segundo básicos, digamos, la evaluación cuantitativa. Estamos llegando tarde a esta discusión nosotros. ¿Son todos particulares? Yo por eso le pediría uno a los pelados, debería dejarlo todos los miércoles que sea. No, sí, ya lo metemos y invitado y después lo votamos. Muy bien, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.